texto difícil. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a estar meditando sobre este texto. Y hace unas semanas recibí la noticia de una anciana que conocíamos en la iglesia que asistíamos en Irlanda del Norte, que esta hermana había fallecido. Era creyente, amaba a Dios, pero contrajo una enfermedad y padeció hace solo 2 o 3 semanas. Y me acuerdo cuando la visitaba, yo ayudaba al pastor ahí en Irlanda del Norte, en nuestra iglesia, y siempre me acordaré de una de las conversaciones que tuvimos sobre la Biblia. Hablábamos sobre la palabra de Dios, y ella me decía, con su marido también allí, decía ella, no puedo entender la historia de David. ¿Cómo puede ser que un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que escribió las maravillas de salmos que había, un hombre así, pudo cometer estos crímenes tan horribles que acabamos de leer, que ha leído José Luis en el día de hoy? ¿Cómo puede ser alguien creyente y hacer eso? Y es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser segunda de Samuel 11? David y Betsabé, ¿cómo puede ser? Y creo que todos los que pues amamos a Dios casi preferiríamos que este capítulo comenzara diciendo, segunda Samuel 11, versículo 1, aconteció que murió el rey David, lleno de días, y reinó en su lugar su hijo. Ya está, preferiríamos eso, porque lo que leemos aquí nos cuesta entenderlo. Pero desgraciadamente no es el caso. Este capítulo nos narra estos pecados tan malignos. Y todo lo que vamos a seguir estudiando en las próximas semanas, veremos las consecuencias de estos pecados. A partir de aquí, la vida de David se transforma en una historia de miseria, de pena, de muerte y de desgracia. Las consecuencias trágicas de estos pecados terribles que hemos leído hoy. Y es curioso, la Biblia, al contrario de otros libros de historia, nos cuenta tanto las grandes victorias de sus héroes como las grandes derrotas. No esconde en ningún lugar esas derrotas de estos personajes. Hemos estado viendo por los últimos meses la vida del rey David, llamado el dulce pastor de Israel, el dulce cantor de Israel, que escribía los salmos, y en muchas cosas nos ha recordado la historia de David a la historia de Jesucristo. Jesucristo es el hijo de David. En muchas cosas David nos apunta hacia aquel hijo de David que iba a venir, quien iba a ser el buen pastor de las ovejas. David, dice Dios, era un hombre conforme a mi corazón. Y al ver el corazón de David hemos podido aprender también del corazón de Cristo, manso y humilde, misericordioso. Vimos la semana pasada la misericordia de David. Pero en este capítulo 11, David nos refleja en nada a Cristo, porque se había apartado de Cristo. Vemos en este capítulo que el rey David se aleja del Señor, y eso le lleva a caer en pecados terribles. Si solo tuviéramos este capítulo de la vida del rey David, no tuviéramos nada más, llegaríamos a la conclusión de que este es un hombre de los más malvados que ha habido. Así que hoy en el título de la predicación queremos ver la gran derrota de David, la gran derrota de David, el gran pecado de David. En realidad esta historia es una historia de 2 capítulos, capítulo 11 y capítulo 12. En el capítulo 11 hemos leído del pecado de David, pero por la gracia infinita de Dios. En el capítulo 12 tenemos el arrepentimiento de David, donde David es restaurado en su relación con Dios, pero las consecuencias temporales del pecado permanecen. Pero hay tanto aquí en este capítulo 11 que vamos a dedicarle una semana a este capítulo y otra semana al capítulo siguiente. Y de alguna manera me gustaría decir, bueno, lo que ocurre en el capítulo 11 no es muy actual, y bueno, estas son cosas que ocurrían antes, pero no ocurren ahora. Pero desgraciadamente lo que ocurre en el capítulo 11 no puede ser más relevante y más actual en el día de hoy. Lo vemos ocurrir una y otra vez. Vidas, matrimonios y familias completamente rotas por el adulterio. Lo escuchamos cada día. Solo tienes que vivir en este mundo para escuchar una y otra vez lo que ocurre aquí, en 2 de Samuel 11, repetido una y otra vez. Solo tienes que escuchar alguna de las porquerías de las canciones que se cantan en estos días para ver que esto está ocurriendo una y otra vez, y lo publican a los 4 vientos como si fuera normal. En este capítulo vamos a ver una espiral descendente, vamos a ver una escalera hacia abajo. Poco a poco, paso a paso, David va avanzando
en esta escalera hacia abajo, más y más en el fondo del pecado. Es curioso, el David del versículo 1, el David del versículo 1 seguramente nunca hubiera pensado que haría las cosas del David del versículo 27. Nunca hubiera pensado David que en el versículo 1, cuando estaba ahí, llegaría a hacer las cosas que aparecen, que ya nos han contado hasta el versículo 27. Mucha gente ha dicho eso, yo nunca haría eso, yo nunca haría eso, pero quien piensa estar firme, dice la Biblia, mire que no caiga. ¿Sabes qué? Cuidado con un poquito de pecado, un poquito. Hay una frase, la voy a repetir varias veces, y la habréis escuchado seguramente. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres llegar, te retendrá allí más tiempo del que te quieres quedar, y te costará mucho más de lo que quieras pagar. Y lo voy a recordar, si no te quedas con ninguna otra cosa de hoy, quédate con esto. El pecado te llevará más lejos de lo que quieres llegar, te retendrá allí más tiempo del que te quieres quedar, y te costará mucho más de lo que quieres pagar. Es algo serio. El pecado mata. Hoy vamos a hablar, en especial, en particular quiero decir, de la realidad terrible del adulterio. Porque la Biblia no se calla en cuanto a este tema, y nosotros tampoco debemos. La mayoría aquí somos adultos. Sé que hay algunos niños y voy a intentar llevar cuidado con lo que digo, pero padres y madres, si eres padre o madre, o incluso abuelo o abuela, el mundo está bombardeando a nuestros hijos una y otra vez, desde bien pequeños, con estos temas. Y no solamente debemos protegerlos de esa visión deforme y corrupta que tiene el mundo sobre el sexo, sino que también debemos instruirlos de lo que dice la Biblia en cuanto al sexo y lo que dice también la Biblia en cuanto a la inmoralidad. Debemos protegerlos por un lado, pero instruirlos también por otro. Vamos a ver 5 pasos, estos 5 pasos de David en el pecado. Y el primero de los pasos, que lo vemos del versículo 1 al 2, es el enfriamiento espiritual. Empezó simplemente como un enfriamiento espiritual. Y sin duda había esto en la vida de David, porque estos pecados que ocurrieron porque su corazón estaba enfriado en su relación con Dios. Un periodo de rebeldía en la vida de David, vemos aquí. Un periodo de apartarse y alejarse del Señor, quizá de un año, quizá de más, no lo sabemos. Pero el capítulo 11 viene precedido por los capítulos que hemos visto, el 10, el 9 y el 8. Y hemos visto ciertas cosas de la vida de David. Y creo firmemente que en el corazón de David había un enfriamiento por el orgullo, un enfriamiento orgulloso. Y sabemos que el orgullo es el primer paso antes de la caída. Proverbios 16, 18. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. ¿Cuándo te lo crees? Cuando piensas que ya eres fuerte, antes de la caída viene el orgullo, la altivez de espíritu. Y lo vimos hace 2 semanas con las victorias del rey. ¡Qué bien que les iba todo! A donde iban, con el ejército ganaban, Dios les daba la victoria. Y David podría creerse, soy invencible, nadie me puede ganar. En el capítulo 8, versículo 13 nos dice incluso, así ganó David fama. Ganó fama. ¿Y cuán peligrosa es la fama? La gente venía de otros reinos a hacer un acuerdo de paz con David, era muy famoso. Qué difícil es gestionar la fama. Pero no solo en cuanto al alcance de sus conquistas iba bien, es que también en su propio reino David mostraba misericordia. Lo vimos la semana pasada con Mefiboset. ¡Ay! Es que también muestra misericordia. ¡Qué buen rey! Impresionante. ¡Qué rey tenemos lleno de misericordia! Que ayuda a los que no pueden. Que muestra esa misericordia y esa compasión con Mefiboset. Y esto empieza a subirse a la cabeza. El orgullo mata. Mucho cuidado, el orgullo nos lleva a la caída. Y sabes que la historia se ha repetido muchísimas veces. Incluso, lo tengo que decir, incluso con aparentes siervos de Dios, incluso con pastores se ha repetido en la historia. Ya con años de ministerio, que arruinan sus matrimonios y su ministerio. Ya una edad madura incluso. Y la clave es el orgullo. La clave es el orgullo. Siempre se me quedará grabado. Tenía unos 15 o 16 años. Y en una iglesia cercana a la nuestra, un pastor ya maduro en edad, arruinó su matrimonio y su ministerio con el adulterio. Otro pastor que le conocía bien, hablando con mi padre y lamentando lo sucedido, que le había pasado a este otro pastor, dijo, mira, yo conocía bien al hombre, y el orgullo era su gran problema. Dijo, mira, todos tenemos orgullo, pero este hombre estaba lleno de orgullo y dejó que el orgullo le controlara. Cuidado con el orgullo.
Es el primer paso. Un enfriamiento orgulloso. Pero en segundo lugar, también en este enfriamiento vemos que había un enfriamiento que descuidaba su responsabilidad. Seguimos en este primer paso del enfriamiento espiritual. Este enfriamiento le llevó a descuidar su responsabilidad. Mira el versículo 1 conmigo. Aconteció al año siguiente, en el tiempo en que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab, a sus siervos y a todo Israel, destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Cuando los reyes salían a la guerra, David se queda. Y este comentario que nos da el Espíritu Santo, el autor de este libro, es muy significativo. David descuida su responsabilidad. Los reyes, como es normal, lo podemos entender, no estaban en el campo de batalla todo el año. Había un tiempo en el que los reyes salían a luchar. Y ese tiempo era ahora, se supone que sería por la primavera. Era el tiempo en el que los reyes hacían mejor tiempo y salían a alentar a sus tropas, a dirigir a sus tropas en el ataque. Eso era como hacían en ese tiempo. Ahora era el tiempo de pelear. Pero David, algo nada típico en él, decide, yo ya no tengo ganas de pelear. O este año no. Ya he peleado bastante, me merezco un buen descanso, unas buenas vacaciones, me quedo en casa. Pero David, es el tiempo de conquistar los enemigos de Dios, es el tiempo de luchar. No, que luchen otros, diría David. Yo me quedo en casa. Y así empieza esta historia de desastre. ¿Se podría aplicar eso a nuestra vida? Aconteció al domingo siguiente, cuando los cristianos salen a congregarse, que fulanito se quedó en casa. ¿Puede ser eso dicho de ti? No me hace falta congregarme, yo puedo solo, encima lo puedo ver por internet. Así empiezan historias de desastre, un enfriamiento espiritual. Aconteció cada día cuando los cristianos tienen un tiempo de lectura y de oración a Dios, que fulanito decidió quedarse mirando la tele. Cuando la familia debía reunirse a orar, nos pusimos a ver el partido del Madrid-Barça o lo que sea, descuidando nuestra responsabilidad. Cuidado con descuidar nuestra responsabilidad. Esto debe ser lo primero. Lo dijo Cristo, velad y orad para que no entréis en tentación. Este enfriamiento les llevó a descuidar su responsabilidad. Estaba el orgullo y después estaba el descuido de la responsabilidad. Pero en el versículo 2 vemos también que el enfriamiento trajo pereza y ociosidad. Un hombre que está cerca del Señor va a ser, sin lugar a dudas, un hombre trabajador. Por eso es muy revelador lo que nos dice el versículo 2. David estaba ahí en casa, trabajando en casa. No, mira lo que dice. Sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Se levantó de la cama por la tarde, durmiéndose una buena siesta. No hay nada malo en la siesta, pero si la siesta te lleva a descuidar tus responsabilidades, eso es pereza, eso es ocio. David había decidido no luchar, y no para arreglar asuntos en Jerusalén. David había decidido no luchar para tener un tiempo de pereza y ocio. Dice Proverbios 6, perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Cuánto había cambiado David? David en su juventud era un hombre, era pastor de ovejas, trabajaba sin falta, después fue capitán del ejército de Saúl, había mostrado diligencia siempre en el trabajo como rey, incluso espiritualmente. En los salmos David decía, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz. Y ahora, mediodía y la tarde está durmiendo y con ocio. Cuidado con la pereza. Como dice el comentarista Matthew Henry, la misma cama de la pereza resulta ser a menudo la cama de la fornicación. Y vivimos en un mundo de muchas maneras perezoso y lleno de entretenimiento y ocio. Si miras cuáles son las empresas más grandes de este mundo, son empresas de entretenimiento y ocio. Los jóvenes de hoy siempre están aburridos, necesitan más y más inyecciones de ocio, de entretenimiento, videojuegos, películas, series, redes sociales, YouTube, etc. Y muchos adultos también. Un pastor del siglo pasado, llamado Leonard Ravenhill, dijo, el entretenimiento es el sustituto diabólico del gozo. Cuanto más gozo tengas en el Señor, menos entretenimiento necesitarás. Y podemos ir más allá y decir,
El ocio es el taller del diablo. El ocio es el taller del diablo. Tú te entregas al ocio y te estás abriendo a que el diablo obre y te tiente más y más. Dedícate al ocio y Satanás se dedicará a ti. Ese es el primer paso. Hubo un primer paso. Antes de incluso ver a Betsabé, hubo un primer paso en la vida de David. Fue un enfriamiento espiritual. Fue un descuido de la responsabilidad en ese enfriamiento. Fue también un pereza y ocio. Vamos a darnos un descanso que nos merecemos. Por supuesto que debemos descansar, pero cuando el descanso sustituye a lo que Dios nos ha mandado, entonces hay un grave problema, y es lo que pasó con David. Primer paso fue enfriamiento espiritual. Segundo paso fue la mirada, una mirada de lujuria. Nos dice ahí versículo 2, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fue una mirada, empezó todo con una mirada. ¿Os acordáis del caso de Eva? Ahí en el huerto de Edén, el primer pecado, empezó con una mirada. Vio el fruto. ¿Cuántas cosas empiezan con una mirada? Pero esta mirada le abrió más a David la puerta a la lujuria. La lujuria es esos deseos sexuales prohibidos claramente por Dios. David dejó que sus ojos se dieran el placer de contemplar a esta mujer que no era suya, pero que era muy hermosa. Y aquí hay una advertencia muy importante, especialmente a los hombres, jóvenes y hombres. Guardemos nuestros ojos. No miremos lo que mira el mundo. Hay un versículo que desde joven he tenido muy presente, que lo dijo Job, el patriarca, un hombre fiel a Dios. Cuando le acusaban de maldad, Job dijo: hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Hice un pacto con mis ojos, yo no voy a mirar. Yo no voy a mirar esas cosas que el mundo mira, yo no voy a mirar esas cosas que Satanás quiere que mire, yo no las voy a mirar. David mismo había dicho: no pondré delante de mis ojos cosa injusta, en los Salmos. Y aquí estaba poniendo delante de sus ojos algo totalmente injusto. Ojalá se hubiera aplicado el cuento a sí mismo aquí. Y así empezó, aquí empezó el pecado de adulterio de David. No empezó cuando se acostó con ella, empezó aquí. Acordaos de las palabras de Cristo: yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. El pecado de adulterio de David empezó aquí, con la mirada. Ahora, nuestra sociedad es una sociedad enferma, con ojos llenos de adulterio, como dice 2 de Pedro 2,14. Está en todas partes. Por eso hay que cuidar mucho nuestros ojos. La pornografía y la desnudez de todo tipo llena las películas, series, programas, revistas, libros, canciones, de una manera u otra. Todo tiene que estar sexualizado. Hay bien poco que se pueda mirar o escuchar en este día y tenemos que preguntarnos: ¿qué estoy viendo? Poner filtros. ¿Es esto que estoy viendo agradable a Dios? Porque lo que hizo David, veremos después que fue desagradable para Dios. ¿Cristo podría estar sentado aquí conmigo mientras estoy viendo esto que estoy viendo? Mientras estoy leyendo esto, mientras estoy escuchando esta canción, ¿Cristo podría escucharla conmigo? Hazte esa pregunta. Porque así empezó el gran pecado de David. Padre, ¿qué están viendo tus hijos? Padres y madres, ¿qué están viendo vuestros hijos? No sé, cierra la puerta de la habitación y ahí se queda. No, tienes la responsabilidad de estar seguro de qué están viendo tus hijos. Porque este mundo les quiere llenar de todo esto, David estaba ahora en terreno muy resbaladizo. Había caído ya ahí. Ahora, el texto no nos dice sobre Betsabé si bañarse ahí era correcto o no, tampoco nos dice cómo era que se estaba bañando. Y es difícil saber, pero creo que hay indicios para pensar que Betsabé enseñó más de su cuerpo de lo que debía. Y eso no es excusa para el pecado de David, pero sí también le da responsabilidad a ella. Aquí también hay una palabra de advertencia: mujeres, cuidado con lo que se enseña. En 1 Timoteo 2,9, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dijo: asimismo que las mujeres se atavíen, se vistan de ropa decorosa, con pudor y modestia. David estaba en terreno resbaladizo. Aún en sus malos deseos y su mirada llena de lujuria, Dios tiene misericordia y le envía una alarma, un aviso a su conciencia.
qué misericordioso, me acuerdo esto de Pedro. Siempre pensamos que Pedro negó 3 veces al Señor y después cantó el gallo, pero Marcos, que conocía mucho a Pedro y Pedro seguramente se lo dijo, nos dice que Pedro negó una vez al Señor y hubo un aviso del gallo. El gallo cantó una vez, diciéndole: Pedro, alerta, estás cayendo. Y Pedro continuó. Y aquí David tiene una alerta mandada por Dios. Cuando David ve a esta mujer, pregunta a sus siervos: ¿quién es esta mujer? Y un siervo suyo viene y le dice: esta es Betsabé, pero no se queda ahí. Le dice: esta es Betsabé, mujer de Urías Eteo, está casada. ¿Qué haces pensando en esta mujer? ¿Por qué preguntas, David? ¿En qué estás pensando, David? Saca estos pensamientos de tu cabeza ya. Lo mismo dijo Pablo: huid de la fornicación, en 1 Corintios 6, 18. Y pone este pecado en un lugar prominente, porque dice: cualquier otro pecado que al hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Cristiano, si de verdad has confiado en Cristo, tu cuerpo no te pertenece. Le voy a dar un poco de placer al cuerpo, no te perteneces, ha sido comprado por precio. Por eso tenemos que glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es tu vida, no es tu cuerpo, es la vida y el cuerpo de Dios que los ha comprado. No solamente los creó, sino que los ha comprado con la sangre de Cristo. Una mirada, todo empezó con una mirada, ese fue el segundo paso. Tercer paso, el adulterio. Versículos 4 y 5. David envió mensajeros, la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Como hemos visto, el adulterio no ocurre espontáneamente. No es solo una decisión en un momento de locura. Esa noche de aventura de David viene precedido por meses donde había abierto la puerta al orgullo, al descuido de las responsabilidades y los deberes en su relación con Dios y en el matrimonio, meses dedicados quizá al ocio y a la pereza, meses en los que hemos visto y donde David había visto y había continuado mirando lo que no debía mirar. Entonces ocurre. Tenemos 3 versículos, 1, 2 y 3, que nos dicen la preparación, el camino descendente que le llevó a David a cometer este pecado. Nos dice Santiago 1, 14 al 16. Cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, eso se refiere a los deseos pecaminosos. La concupiscencia, después que ha concebido de esa manera, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. David dejó que sus deseos pecaminosos le guiaran y cometió este horrible pecado del adulterio. Rompió muchas familias y este pecado sigue hoy rompiendo matrimonios, familias y vidas. Ahora también aquí Betsabé tuvo su parte de responsabilidad. Dice el versículo 4 que ella vino a él sin poner resistencia. Quizá ella pensaba: bueno, es el rey, al rey no se le puede decir que no. Pero la Biblia dice que es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Podemos pensar en José. José tuvo la misma tentación. José allí en Génesis con la mujer de su amo, la mujer de Potifar, y él dijo: no pecaré contra Dios y contra ti. Él podría haber dicho: es que es la mujer de mi amo, le debo obediencia. No, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Quizá en la mente de David había pensamientos como: bueno, es que otros reyes lo hacen, es verdad, otros reyes lo hacían en ese tiempo, robar mujeres de otras personas, y Israel no quería un rey como las otras naciones. Bueno, si quieren esto, es lo típico. Quizá algunos de Israel hacían todas estas cosas también, y así el mundo nos dice hoy también a nosotros: es lo típico, no pasa nada con una aventura, con una infidelidad, o incluso escuchamos ahora de relaciones abiertas, pero la Biblia dice no es lo que diga el mundo, es lo que diga Dios en su palabra. Yo no me importa, ni quiero saber nada de lo que dice el mundo en cuanto al matrimonio, porque el matrimonio es dado por Dios. Dios estableció desde el principio cómo era el matrimonio, y Dios dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, serán los dos una sola carne, una sola, por tanto lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Y cuando hay adulterio, infidelidades, estamos separando lo que Dios ha juntado, estamos arruinando un matrimonio, creando una herida que es muy difícil de sanar.
El hijo de David, Salomón, escribió en Proverbios sobre este tema. Y en Proverbios 6, 27 al 33 dijo: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Puedes coger fuego, un carbón, y ponerlo cerca tuya sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Y luego hace un ejemplo. No tienen en poco al ladrón si hurta para saciar su apetito cuando tiene hambre. Si es sorprendido pagará 7 veces. Entregará todo el haber de su casa. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará, como halló David, muchas heridas y mucha vergüenza. Y su afrenta nunca será borrada. Incluso muchos años después de la vida de David, por ejemplo en Primera de Reyes 5, versículo 5 creo que es, dice que Dios estuvo con David y vivió para Dios menos en lo tocante a Urías eteo, menos en esto. Aquí deshonró a Dios. Esa afrenta no ha sido borrada. Por supuesto, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, pero las consecuencias de este pecado siguieron a David hasta su muerte. Hace unos días estaba cerca de una chimenea con puerta, con una puerta así de cristal, y quería meter más leña, así que pensaba que el pomo de esta puerta estaría bien, cogí el pomo para abrir la puerta, me quemé la mano. Yo pensaba que como no era el fuego, era el pomo, no pasaría nada. Y así muchos hacen también. Yo no voy a hacer nada, yo solamente me voy a acercar, voy a coger el pomo de esto solamente. Te quemarás. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Primer paso fue este enfriamiento espiritual. Segundo paso fue la mirada de lujuria. Y el tercer paso fue el adulterio. Pero hay cuarto paso, seguimos descendiendo. Cuarto paso es la mentira. Quizá David pensó después de esto: bueno, una noche, aventura, no pasa nada, nadie se va a enterar, menos ella, yo y un par de siervos, ya está, no pasa nada. Pero Dios lo sabía, y Dios iba a sacarlo todo a la luz. Y así Dios permitió que Betsabé quedara embarazada en esta relación pecaminosa, y ella se lo dice a David: estoy encinta o estoy embarazada. Tenemos que saber que nuestro pecado os alcanzará. Lo dice Cristo, lo dice Dios en su palabra: vuestro pecado os alcanzará. David entonces dice: ahí va, ¿qué vamos a hacer ahora? Eso no estaba en los planes. O hacemos algo o se va a descubrir el pastel. Está claro que el niño no puede ser de su marido porque su marido lleva meses en la guerra. ¿Qué vamos a hacer? Así que David trama un plan mentiroso para hacerle creer a Urías que el hijo es suyo, que el hijo es de Urías. Hace venir de la guerra a Urías para disimular. Tenemos ahí en esos versículos cómo le pregunta a ver cómo va la guerra. No le importaba la guerra, solo quería ocultar su pecado. Y lo manda a Urías a su casa para que pase una noche romántica con su mujer. Encima le da un regalo para la cena de parte de la mesa real. ¡Cuánto engaño! ¡Cuánta hipocresía! ¿Y este es un hombre conforme al corazón de Dios? Un pecado para tapar otro, y así es el pecado, harás un pecado y luego otro para taparlo, y mentira, hipocresía, engaño, etcétera, etcétera. Pero Urías no hace lo que David quiere. Un buen soldado como era Urías, uno de los 30 valientes de David, no iba a distraerse con los placeres de este mundo cuando, según sus palabras, el ejército está ahí luchando. Estamos en medio de una batalla, todos están luchando. Yo no voy a ir a mi casa, yo duermo en las puertas del palacio porque quiero volver a ayudar al ejército. David entonces, desquiciado, lo intenta por segunda vez. La primera lo había intentado con un regalo a ver si funcionaba, lo intenta por segunda vez, le invita a comer y lo fuerza a emborracharse, otro pecado, le fuerza a emborracharse para ver si así se iba Urías a estar con su mujer. Y aún así, Urías es firme y duerme otra vez a las puertas del palacio. Un comentarista dice, y con mucha razón dice: David sobrio era mucho peor aquí que Urías borracho. Piénsalo. David sobrio era mucho peor que Urías borracho. El singular autocontrol del soldado dejó el pecado del rey en una terrible y vergonzosa prominencia. Le hacía quedar a David mucho peor incluso. Qué triste, un pecado
tiene que cubrir otro. Y más, y más, y más. Así es la escalera del pecado. David podría haberse dado cuenta y haberse arrepentido, pero no, seguía en esta espiral de pecado. ¿Y sabes qué? Si tú te has apartado de Dios, si has dejado el orgullo, el descuido de tus responsabilidades, el ocio y pereza en tu vida, incluso el adulterio con los ojos o físico, el único camino de vuelta a Dios es el arrepentimiento. No intentes taparlo, no intentes, bueno, ahora me voy a portar bien para tapar lo otro. No, arrepiéntete de tu pecado. Es el único camino de la salvación. Cristo vino y lo primero que dijo es: arrepentíos y creed en el Evangelio. Si no hay arrepentimiento de pecado, no hay salvación. No me importa si has pecado mucho o has pecado poco. Todos hemos pecado y estamos excluidos de la gloria de Dios. Sin arrepentimiento no hay salvación. No lo hagas peor con mentiras, viviendo una doble vida o algo así. Este es el cuarto paso de pecado, el engaño. El quinto paso es aún más terrible, el asesinato. Como Urías no cede, David decide que hay que quitárselo de en medio. Y de la manera más insensible utiliza al mismo Urías para transportar el mensaje que tenía su propia sentencia de muerte. Urías tiene que llevar el mensaje que dice dentro que Urías tiene que morir. Él mismo lleva su sentencia de muerte. Y así ocurre. Joab, el general, en vez de decir algo, tampoco hace nada. Deja que esto ocurra. David se estaba convirtiendo en tan cruel como él mismo. Así que Joab, el general, deja que esto ocurra, pone a Urías donde sabía que seguramente moriría, lo dejan y Urías muere ahí. Y vienen luego a decírselo a David, el mensajero, a decirle que Urías ha muerto. Y las palabras del versículo 25 nos dan escalofríos. ¿Cómo David se puede hacer tan insensible? Esto es un asesinato a sangre fría, ni se inmuta. Cuando le dicen que ha muerto no solo Urías, sino otros también, David dice: bueno, no tengas pesar por esto, la espada consume, un día uno, un día otro, no pasa nada. Cuando le dicen que Urías había muerto, ¿cómo se puede ser tan insensible a la muerte de un hombre justo? Por apagar el Espíritu de Dios, por cauterizar nuestra conciencia, por continuar en el pecado, en esa escalera descendente. Eso es lo que ocurre. Y las palabras del versículo 27 son impactantes. Y pasado el luto, una hipocresía de luto era eso, envió David, quien había hecho matar a Urías, envió David a Betsabé y la trajo a su casa. Y ella fue su mujer, hubo una boda incluso. Eso quiere decir que hubo una boda y le dio a luz un hijo. Sí, un hijo concebido en adulterio. Y parece que todo bien, no pasa nada, el hijo nace, todo bien. Y algún malvado diría: qué bien le ha salido a David todo, ¿eh? Falta a su responsabilidad, mira lo que no debe mirar, adultera, engaña, mata y sin problema, se casa y tienen el hijo. Mira qué bien. Aún muchos en el pueblo pensarían: no ha pasado nada aquí, Urías ha muerto, no sabemos cómo ha muerto, y ella ha tenido el hijo de David, pues no pasa nada aquí, el niño ha nacido pronto y ya está, pensarían algunos. Pero cuando leemos esto y sabemos lo que ha pasado en la vida de David, podemos decir esas mismas palabras que decía esta anciana que conocía. ¿Cómo puede ser esto? No lo puedo entender. David aquí se parece a otros personajes malvados como Herodes, como Faraón, como Nerón en la historia. ¿Cómo puede ser esto? Pero a Dios sean gracias, que el capítulo no acaba ahí. Las últimas palabras del capítulo son las más importantes. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Gracias a Dios por ese texto. Gracias a Dios porque el capítulo acaba así. No sé si te has fijado, pero en todo el capítulo no hemos leído el nombre de Dios ni una vez. No aparece el nombre de Dios, no se nombra, porque David había dejado a Dios y Dios le había permitido ir sin él. David estaba viviendo sin Dios por este tiempo en su vida. Y Dios aquí da su sentencia y dice: esto fue desagradable. Esta palabra desagradable en el hebreo original nos habla de esto fue algo que arruinó, que despedazó, y eso es lo que ocurrió. El pecado de David arruinó su vida, despedazó. Eso es lo que hizo su pecado. Y así es como lo ve Dios. Alguien podría decir: todo le fue bien. No, este pecado arruinó todo, despedazó su vida entera.
Y este pecado, dice ahí, desagradable ante los ojos de Jehová. Aunque lo hubiera hecho en el sitio más escondido del palacio, Dios estaba viendo todo. A Dios no se le iba a escapar nada de lo que había hecho. Es más, en el Salmo 51, que veremos la semana que viene, el Salmo de arrepentimiento de David, David reconoce y dice, delante de ti, ante ti solo he pecado. Esto lo he hecho delante de ti, Señor. Él pensaba, nadie se ha dado cuenta, ni Urías, ni nadie, nos hemos salido con la nuestra. No, este pecado fue ante los ojos de Jehová. Aunque no apareciese el nombre de Dios aquí, él estaba viendo todo lo que estaba siendo hecho en su cara. Y Dios entra en la cena y el versículo 1, el capítulo 12, nos da una misericordia, nos enseña una misericordia tremenda de Dios. Jehová envió a Natán a David. Y es que, ¿sabes qué? No importa lo lejos que hayas llegado en el pecado, no importa lo profundo que hayas llegado en el pecado, Dios tiene misericordia de pecadores. Dios envía su palabra, Dios envía predicadores para predicar la palabra de Dios, no importa cuán lejos hayas llegado de Él. Qué misericordia es la del Señor, envía a Natán. No le dice a David, David, has hecho esto, apaga y vámonos, ya está, se acabó mi relación contigo. No, Dios envía a Natán, a su profeta, a hablarle a David. Esta anciana que conocía en Irlanda del Norte decía, no puedo entenderlo, y es difícil de entender. Tampoco podían entender muchos en el tiempo de Cristo por qué Él salvaba a ladrones y a mujeres de mala reputación, ¿por qué? Pero Cristo dijo, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. E incluso después de conocer al Señor, el cristiano no es alguien que no peca. Métete eso en la cabeza, el cristiano no es alguien que no peca, el cristiano es alguien que peca y se arrepiente. Y el capítulo 12, que veremos la semana que viene, nos habla del arrepentimiento de David. El Salmo 51, si lo pueden leer esta semana, nos habla de verdadero arrepentimiento. Empieza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus misericordias, borra mis rebeliones. Solo hay uno que no pecó, y no es David, es Cristo. Ni tú ni yo, es solo Cristo. Solo hay uno que no pecó, y es solamente en Cristo que tenemos la salvación. David había sido un buen ejemplo, y aquí se va el ejemplo. Aquí vemos que es un hombre de carne y hueso, pecador como cada uno de nosotros, y bien pecador. Y en él no hay salvación, en David no hay salvación, pero en Cristo sí. En Cristo sí, Él es nuestra esperanza. No confíes en los hombres, no confíes en mujeres, no confíes en santos, confíes solamente en Cristo. David cayó en la tentación, y tú y yo hemos caído en la tentación también, pero Cristo no cayó en la tentación. Por 40 días el Satanás le tentó con las peores de las tentaciones, y Cristo no cayó, superó toda la tentación. David cayó en el orgullo, en el ocio, en la pereza, en la falta de oración, y tú y yo hemos caído también en todo eso. Pero Cristo, Él no cayó en nada de eso. Él era manso y humilde de corazón, pasaba noches en vela orando a Dios para no entrar en tentación. Él trabajó en los negocios de su padre, le era necesario estar hasta que los acabó. No había ocio ni pereza en Cristo. David cayó en adulterio, con sus ojos primero y luego físicamente, pero Cristo fue puro, sin mancha durante toda su vida. David engañó, y tú y yo también hemos engañado, pero Cristo no. Él no hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. David mató a este hombre, sí, con la espada de los amonitas, pero lo estaba matando él en realidad. Y por la culpa de David muchos otros murieron, pero Cristo ha venido a este mundo para que tengamos vida y vida en abundancia. Te pregunto, ¿cuál será tu respuesta a esta historia? ¿Cuál será tu respuesta? Tu respuesta será quizá, bueno, yo nunca haría esto a mí no me va a pasar, esto sería imposible. Cuidado con esa respuesta. Dice la Biblia que quien piense estar firme, mira que no caiga. David empezó con el orgullo. El David del versículo 1 nunca hubiera pensado que el David del versículo 27 estaría ahí. Nunca lo hubiera pensado. La Biblia nos dice que nacemos pecadores, con la misma naturaleza, la misma inclinación al pecado que tenía David, que tenía Judas en la Biblia. Todos tenemos la misma inclinación, y si no llegamos a esos pecados es por la misericordia de Dios. Cuidado con el orgullo. Que este texto nos lleve a
llevar mucho cuidado con el pecado, a guardarnos del pecado y a darle cada día gracias a Dios por su don inefable. No hay salvación en ningún otro. En David no había salvación. Él cayó. Y si vas hombre por hombre de la Biblia, te das cuenta que no había salvación en ellos. No podían, todos cayeron, todos a una se desviaron. Pero Cristo, en Él hay salvación. Si estás aquí en esta mañana y no conoces a Cristo como tu Señor y Salvador, si no estás seguro a dónde iría tu alma si fallecieras esta noche, por favor no salgas de aquí sin estar seguro de que tienes a Cristo como tu Señor y Salvador, de que estás en paz con Él. Nuestro pecado nos separa de Él. Cristo vino a unirnos, a volver a unirnos a Dios. Cristo vino para traer vida y vida en abundancia. Y si has nacido de nuevo ya, si has conocido a Cristo como tu Señor y Salvador, cuidado con el pecado. Confesemos nuestro pecado, arrepintámonos cada día de nuestro pecado. Como dijo Cristo, un poquito de levadura leuda toda la masa. Un poquito de pecado, nunca sabes dónde te puede llevar. Cada día arrepintámonos. El cristiano no es alguien que no peca, sino alguien que peca y se arrepiente. Peca y se arrepiente. Vive en un arrepentimiento continuo cada día. Porque cuanto más conocemos a Dios, más vemos la maldad de nuestro corazón y más nos arrepintamos. Que sea así en nuestra vida. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo.